Buenas noches, les damos la bienvenida a todos los asociados y participantes de este maravilloso espacio denominado Miércoles Médico. Esta es una actividad organizada por el Comité de Educación de Promédico en alianza con la Academia de Medicina del Valle. En Promédico estamos conectados con el futuro y por eso le seguimos apostando a tu bienestar y a tu formación. Muy buenas noches a todos. Mi nombre es Astrid Castaño, médica coordinadora de donación de órganos y tejidos de la Clínica Inbanaco. Estamos aquí gracias al convenio Inbanaco con Promédico con el propósito de generar una actividad académica que va a consistir en 2 miércoles médicos donde vamos a hacer charlas de capacitación sobre donación de órganos y tejidos. El día de hoy nos corresponde el primer paso, que es la sensibilización sobre la donación, conocer todos los procesos de la red de donación de órganos y tejidos, pues una mirada rápida y la comunicación de malas noticias, fundamental para todos los procesos de donación y trasplante de componentes anatómicos. El día de hoy teníamos entre las conferencistas la doctora Marcela Guevara, pero lamentablemente tuvo una situación de última hora, por lo cual nos va a acompañar en la presentación de esta charla el doctor Felipe Castillo, coordinador de donación de órganos de la Clínica Inbanaco de Cali. Entonces, para dar inicio, vamos a proyectar un video en el cual pretendemos dar una visión inicial sobre en qué consiste y por qué existe la donación de órganos y tejidos. Voilà, donc mon nom est Michel Stuckelberger. Hello, I'm from Germany. My name is Ulrich Ahammer. Soy Ezequiel Correa Cespechet, tengo 41 años. My name is Thomas. I'm coming from Czech Republic. Mi nombre es Iván Rojas, colombiano. Mi nombre es Matías Martino, soy chileno. Liege Pereira Galtério, tenho 42 anos. My name is Alison from Canada. Actually, I didn't have any problems with my liver, and the problems came then suddenly, like that. Iba con suerte al hospital a ver a un médico una vez al año. En un chequeo de rutina apareció una pinta de sangre en mi examen de orina. Donc je suis né avec une maladie génétique, la mucoviscidose. Jugaba al rugby, pesaba 105 kilos y entré a diálisis con 64. Me disseram que era uma doença progressiva e sem tratamento, onde só um transplante poderia me salvar. Les comentaron que era la única salida que veían de que yo siguiera viviendo. Ya estoy para trasplante, ¿no? El flaco se quedó pálido, blanco y me dice, y deberías. I will never forget this day. I'll never forget this day because it was very, very heavy for me. La sentí realmente muy cerca. Tuve que despedirme de mi familia ese día. I need a heart transplant. Nunca tive medo. Eu queria transplantar logo. O médico perguntou, tu vai precisar de um transplante, tu queres? E eu falei, quero. No hubo un solo día desde que me enteré que ya estaban listas que decía, me levantaba y decía, hoy es un gran día para trasplantarme. And after a while, I just said, okay, you have to fight. It's the situation like this right now. You don't have to cry. You don't have to say to anybody it's your fault. It's nobody's fault. It just happened to you. Porque esto nos puede pasar a cada uno de nosotros cualquier día y en cualquier minuto.
eu estava bem positiva. Assim, eu tinha certeza que eu ia ser chamada. And then on Saturday, we got the phone call. Y me dice, Iván Rojas, tenemos tu riñón, viajas a primera hora para Medellín. Entonces, un balde de emociones encima, todos llorando, abrazados, haciendo la maleta. I remember exactly, I was in my job and I became the call and I let everything stand and go to the taxi and drive to the hospital. And said to us, I have a Mother's Day present for you. And I thought he was joking. And, you know, I was just like, this is not a good time to make jokes, okay? My daughter's in the ICU. She's fighting for her life, and you're joking? And he said, no. He said, I have a heart for you. Donc la personne décède et puis ces organes, ils sauvent des vies. On démultiplie la vie. C'est génial. Transplante é um renascimento. É uma vida nova. É uma reconstrução de uma história de vida. Isso é um transplante. You will be transplanted, and after that, they say like sitting home and doing nothing. It's not like that. It's not like that. You are back. I am back. I can make 90% of what I did before. It's like a new life. Tengo una vida totalmente normal gracias al trasplante. Y me salió pelo de nuevo. Ya lo perdí otra vez, pero me salió pelo de nuevo. Eso fue una experiencia chistosa porque me pude peinar de nuevo. Et moi, je respire pour la personne qui est décédée. Je respire pour elle et ça fonctionne. Es una cosa dura, es una decisión difícil de tomar, pero es nuestro deber. Si te vas antes de tiempo, deja tus órganos abajo. Yo necesito un trasplante y si no fuera porque existe la donación de órganos, yo hoy día no podría estar acá. Simple, no hay peros. No es que estaría mejor o en peores condiciones de salud. No estaría. Há 4 anos eu precisei de um doador e hoje eu estou aqui. J'ai été transplanté des 2 poumons en 2010. Je suis papa de 2 magnifiques enfants de 10 mois et je suis là. Thank you for my daughter, for my donor, Audrey. Thank you for getting me here. Really good. Excellent. Alison. Tiene apagado el micrófono. ¿No se está escuchando? Bueno, el video introductorio pretendía entender el propósito de todos nuestros procesos y que esta tecnología y que alrededor de más de 100 profesionales trabajen en un proceso de donación, pues tiene un motivo y es ayudar a estos pacientes en lista de espera, que cada vez son más que están esperando esta oportunidad para transformar su vida y salvar su vida. Entonces, todo es por nuestros pacientes en lista de espera. Ahora bien, ¿cómo funciona la red? El propósito de esto es lograr entender, a grosso modo, cómo funciona la red de donación de órganos y tejidos y qué hacer ante algún proceso posible que tengamos nosotros de donación y de detección de un posible donante. Nosotros todos funcionamos en cabeza del Ministerio de Salud y está el Instituto Nacional de Salud, que tiene una subdivisión por coordinaciones regionales. Nuestra regional es la Regional 3, que pertenece a los departamentos de Quindío, Risaralda, Valle del Cauca, Cauca y Nariño. Las instituciones trasplantadoras de nuestra región, que todas están en la ciudad de Cali y que hay algunas, por ejemplo, en la ciudad de Popayán, con donante vivo, trasplante renal con donante vivo, pues son instituciones que velan por todos los procesos de donación y que acompañan todos los procesos de donación en esta región. Entonces nosotros
coexistimos e interactuamos con las IPS generadoras, que son las IPS que cuentan con especialidad en neurociencias, con unidad de cuidado intensivo y con la tecnología necesaria para certificar un paciente fallecido por muerte encefálica. Y hay otros actores como la Asociación de Pacientes Trasplantados, las unidades de diálisis, la consulta externa, las aerolíneas y todos los laboratorios de inmunogenética y todo lo que coexiste con todos los procesos de donación de órganos y tejidos. Nosotros, los coordinadores de nuestra regional, participamos activamente con medicina legal, con INVIMA y con todos los procesos para garantizar de que estos procesos se hagan de la manera legal y que se cumplan con todos los estándares legales y de tecnología para lograr la mejor obtención de componentes anatómicos y con esto poder salvar vidas. Entonces aquí está en el mapa, perdón, nuestra regional 3, que está en cabeza de la Gobernación del Valle. Entonces, dentro de esta regional, las IPS trasplantadoras son la Clínica Imbanaco, con grupo de trasplante hepático, renal, hígado, próximamente pulmón y útero, con banco de sangre, con banco de tejidos Tissue Bank. Está Fundación Valle de Lili, que es la institución líder a nivel nacional en donación y trasplante de órganos. Está la CHUVE con un programa de trasplante renal abierto recientemente, hace alrededor más de un año. Dime, que ya tiene varios años con el grupo de trasplante cardíaco, y el Hospital San José de Pasto, que tiene el programa de donante renal con trasplante renal con donante vivo. También contamos con banco de tejidos para favorecer todos estos procesos de donación de órganos y tejidos. En el 2023 fallecieron 101 pacientes en lista de espera. Entonces, esto es muy importante teniendo en cuenta todas las barreras que tienen los pacientes en lista de espera para poder acceder. Imagínense que hay alrededor de 44.000 pacientes en unidad de diálisis y de estos, solo 3.800 están en lista de espera de trasplante renal. No significa que todos los pacientes en unidades de diálisis requieran o sean clasificados para ser receptores de un trasplante renal, pero sí hay una gran barrera en nuestra salud que hace que los 4.600, 800 pacientes que están en lista de espera, pues sean muy escasos para la proporción y la necesidad de Colombia. Y aún así nosotros no podemos generar la cantidad de donantes ideales para trasplantar a todos estos pacientes. De este total de pacientes en lista de espera, el 30% son niños, los que tienen un índice de mortalidad muy probablemente mayor, secundario a la pobre, digamos, a la escasa generación de donantes de pacientes pediátricos, teniendo en cuenta las antropometrías de estos pacientes. Donar no tiene costo. Lo más importante es dejarlo conversado con nuestros familiares, saber que si queremos nosotros podemos hacer una inscripción simbólica en la página del Instituto Nacional de Salud, y hay una legislación que dice que todos somos donantes, todos los colombianos somos donantes, a no ser que en vida ejerzamos nuestro derecho de oponernos a la donación. Esta es la ley 1805 del 2016. Entonces, sin donantes no hay trasplantes, hay una interacción de unidad de cuidado intensivo, de neurociencias, la red de trasplantes está interactuando, el donante y su familia y los pacientes en lista de espera para que esto pueda ser posible. Entonces, ¿qué órganos y tejidos puedo donar? Yo puedo ser donante vivo de un segmento de un pulmón, de un segmento de mi hígado, de un riñón. Todos estos son en donante relacionado, de membrana amniótica, de piel, de hueso, de progenitores hematopoyéticos. Puedo ser además donante fallecido en el momento en que ya no estemos, de nuestros dos pulmones, hígado, corazón, páncreas, intestino, los riñones, válvulas cardíacas, tejido osteomuscular, tejido ocular. En la ruta crítica de la donación hay un diferencial que quiero que les quede de esta diapositiva, y es que hay un aproximado de entre posibles donantes que son alrededor de 2.815 por año, y de estos 2.815 por año, solamente 3.432 terminaron siendo donantes reales. Esto quiere decir que hay una cantidad muy grande de posibles donantes y que alrededor de que los pacientes hacen la muerte encefálica, evolucionan según el proceso de su fallecimiento, terminan sin ser donantes la mayoría de los pacientes. Entonces es por eso que cada posible donante tenemos que esmerarnos porque este paciente, o sea, garantizar de que de nuestra parte generarle todos los procesos y todo lo ideal para que este paciente termine siendo un donante exitoso. Como les decía, la lista de espera tenemos 4.284 en el 2024 pacientes en lista de órganos, con 3.900 de riñón,
186 de hígado, 31 pacientes en lista de espera de corazón, de los cuales alrededor de 15, 20 terminan siendo urgencia cero. 52 pacientes en lista de espera de pulmón, uno de intestino, uno de páncreas, y hay 52 pacientes en lista de espera de trasplante combinado. Tenemos de tejido ocular 658 pacientes en lista de espera. Con estos donantes que se obtuvieron en el 2023, 343, se lograron hacer 1.394 trasplantes. De estos, con donante fallecido fueron 1.090 y con donante vivo fueron 304. Alrededor de los últimos años hemos aumentado significativamente en nuestro país los programas de donante vivo, pero el donante vivo existe porque los donantes fallecidos no logran alcanzar todos los niveles o lo que queremos para poder garantizar que nuestros pacientes en lista de espera pues tengan su oportunidad de vida. En Colombia nosotros tenemos una tasa de donación muy baja, que veníamos alrededor de 8.4 por millón de habitantes, comparado con España, que es nuestro referente y además es referente mundial en todos los procesos de donación de órganos y tejidos, están en una tasa de donación de 48 por millón de habitantes. O sea, es una diferencia muy significativa, en el cual en España se dieron cuenta que lo más importante, lo que realmente impacta en todos los procesos de donación, es que nuestro personal de salud esté capacitado. ¿Para qué? Para acompañar esta familia, para acompañar el proceso, para garantizar el mantenimiento del donante, la certificación de la muerte encefálica de manera oportuna y todos los procesos de comunicación de malas noticias ideal para poder acompañar esta familia en duelo y acompañar que este proceso de donación y trasplante de órganos sea exitoso. El marco legal de esto es fundamental que ustedes se queden con dos cosas muy importantes. Lo primero es que la legislación está muy bien estructurada en todos los procesos de donación de órganos y tejidos. No es un proceso improvisado, pero de toda la legislación, el decreto 2493, los invito a revisarlos a ustedes, todos los médicos, porque ahí, ante cualquier proceso de posibilidad de muerte encefálica, nos va a describir exactamente qué debemos hacer nosotros, cómo nosotros podemos manejar este proceso, y nos va a ayudar a certificar el fallecimiento de un posible donante. Además, la 1805, que ya los mencioné, a través del principio de la solidaridad se amplía la presunción legal y la voluntad anticipada, donde nosotros, la red de donación, podemos ejercer, o sea, presumir que fue donante si no se opuso en vida en la donación de órganos y tejidos. Por supuesto, todos tenemos también el derecho de oponernos en vida, y eso se puede hacer a través de un documento notariado, se lleva a la EPS o se manifiesta directamente al Instituto Nacional de Salud, donde podemos expresar nuestro derecho también de oponernos a la donación. En cuanto al cambio de la normativa, todos los médicos que están actualmente activos, los invitamos a revisar estos procesos. La 3100 es la normativa que nos habilita todos los servicios de las instituciones donde nosotros trabajamos, y si tenemos instituciones privadas tenemos que acogernos a toda la normativa de la 3100. Pues resulta que dentro de esta normativa incluyeron unos puntos específicos sobre la donación de órganos y tejidos, entre los que se encuentran que todos los médicos para trabajar tenemos que tener certificado el donante de un curso, que todas las instituciones generadoras de donante, como lo habían mencionado, requiere un coordinador de trasplantes, que tenemos que tener la información documentada y toda la dotación para garantizar que salen posibles donantes en la institución donde trabajamos, que todo el procedimiento de diagnóstico de muerte encefálica, que hay guías de manejo dentro de las instituciones, y no solo dentro de las instituciones trasplantadoras. En todas las instituciones de todos los niveles se requiere que existan las guías de detección, del mantenimiento del donante, de muerte encefálica, de la certificación del fallecimiento en asistolia. Entonces es muy importante que ustedes sepan que, aunque el principio es altruista de ayudar a otros, pues hay una normativa a la cual nosotros tenemos que empezar a acogernos, porque hay unos seguimientos, hay unas auditorías donde van a estar muy pendientes de nosotros qué hacemos en nuestros procesos de donación de órganos y tejidos, y por esto el interés ahorita de todos enterarnos cómo funciona. Entonces, la misión principal es que todo el personal asistencial debe estar atento a la detección, al mantenimiento y al diagnóstico de muerte encefálica. ¿Quiénes hacen la entrevista familiar y toda la preparación de logística, distribución, asignación, selección del donante? El grupo de trasplantes con los coordinadores operativos de donación de órganos y tejidos. Ahora bien, ¿qué pasa? ¿Qué es una alerta? ¿Quién puede ser donante cuando nosotros estamos en los servicios? Todo paciente que ingrese con un Glasgow menor a 5 y con una lesión cerebral catastrófica que lo pueda llevar a la muerte encefálica es una alerta
de órganos y tejidos que se deben notificar a la red de donación. ¿Cómo lo hacen? A través del coordinador de la IPS donde tengan o al coordinador de turno de la IPS trasplantadora. Esto lo pueden tener ustedes a través del CRUE Valle, llamar directamente ahí y con eso activan la red. Súper importante. ¿Cuáles son un potencial donante? Cuando hablamos de potencial donante es un paciente que ya se ha certificado el fallecimiento por muerte encefálica y que además fue aceptado en el grupo de trasplantes. ¿Y quién es la alerta de tejidos? ¿Cuáles son los pacientes que pueden donar tejido osteomuscular y córneas? Son estos pacientes que tienen una parada cardiorrespiratoria irreversible, que tienen entre 12 y 65 años, que no tienen infección, no tienen cáncer y no tienen más de 10 días de estancia hospitalaria. Estos pacientes tienen que ser alertados a la red para hacer una entrevista sobre la donación de tejido osteomuscular y tejido ocular. ¿Cuáles son las principales causas para llegar a la muerte encefálica? Los pacientes con trauma craneoencefálico severo, sea por herida por arma de fuego, por accidente de tránsito, un evento cerebrovascular, una hemorragia subaracnoidea, una encefalopatía anoxico-isquémica, tumores, intoxicaciones, todas estas son posibles causas de pacientes que puedan evolucionar a la muerte encefálica. Y la donación en asistolia controlada es un proceso que se maneja en el mundo hace más de 30 años, pero que estamos implementando en nuestro país recientemente, liderando nosotros las instituciones trasplantadoras toda la certificación de las guías de manejo, de una guía de manejo en donación en asistolia controlada para poder implementar estos procesos y estas tecnologías en nuestro país. Hasta el momento no hemos hecho el primer donante en asistolia, pero esto es un tema de otra charla que daremos muy seguramente en otro espacio. Entonces, en este decreto que les informé está en la definición de la muerte encefálica, que es un fenómeno biológico que se produce en una persona de forma irreversible, donde se presenta ausencia de las funciones de tallo encefálico y es comprobada por el examen físico. Esto es muy importante porque la certificación del fallecimiento en muerte encefálica se hace a través del examen físico y bajo unas condiciones especiales. ¿Qué tenemos? Las características en menores de 2 años. En este decreto también lo describen. Cuando son de 2 meses, se tienen que hacer 2 exploraciones clínicas con electroencefalogramas separados en menos de 48 horas. Cuando es de 2 meses a 2 años, se hacen 2 exploraciones clínicas con electroencefalogramas separados de 24 horas. Y en mayores de 2 años se hace exactamente igual que en adultos. ¿Cómo se hace en adultos? Se debe tener un coma estructural de etiología conocida, de carácter irreversible, y se debe cumplir con unas condiciones como estabilidad hemodinámica. No necesariamente estabilidad hemodinámica se define que no tenga soporte vasoactivo. Todos los donantes, la mayoría de los donantes requieren soporte vasoactivo con norepinefrina y vasopresina. Sin embargo, lo importante es que esta estabilidad, o sea, que este soporte sea un soporte estable que mantenga la perfusión de los órganos y la perfusión general de este paciente para poder garantizar que su condición neurológica es la que estamos evidenciando. La oxigenación adecuada, siempre ventilación protectora, la ausencia de hiponatremia o trastornos electrolíticos o metabólicos severos, ausencia de intoxicaciones y ausencia de fármacos depresores del sistema nervioso central. Siempre debemos esperar una ausencia de 4 a 5 vías medias de estos depresores del sistema nervioso central. Se hace una exploración clínica donde se va a valorar todos los reflejos de tallo, que haya ausencia de estos, que haya ausencia de respiración espontánea, y esto se va a certificar a través de un test de apnea. Esto se debe hacer en todos los posibles donantes que estemos pendientes de certificar el fallecimiento y que no tengan una respuesta a un estímulo doloroso central. ¿Quién hace el diagnóstico de muerte encefálica? Este lo hace el médico tratante, sea en urgencias o en UCI, y debe tener además una nota de certificación de una especialidad en neurociencias. Puede ser neurología clínica o neurocirugía. Solo en los casos donde no podemos garantizar que este paciente cumpla con los criterios anteriores es cuando nos apoyamos de las ayudas diagnósticas como el electroencefalograma, el potencial de bocados, el Doppler transcraneal, la arteriografía cerebral de 4 vasos, angiografías, angioTAC multicorte de flujo de perfusión cerebral o angiogamografía. Perdón. Entonces, la fisiopatología de la muerte encefálica está muy relacionada con el mantenimiento del donante y esto está relacionado con la necrosis de las áreas del cerebro. Entonces hay una liberación de cascada de catecolaminas donde vamos a tener unas condiciones y características químicas y hormonales que van a ser las principales complicaciones de nuestro paciente en muerte encefálica, que son coagulopatía, arritmias, deterioro pulmonar, inestabilidad hemodinámica, diabetes insípida, disfunción miocárdica.
Las principales complicaciones en orden son diabetes insípida, muy pendiente de estos pacientes, la poliuria. No es necesario esperar hasta una densidad urinaria para darle manejo a este paciente, la hipotensión, las arritmias, el CID, la trombocitopenia, disfunción miocárdica, edema pulmonar, entre otras complicaciones. Entonces, el mantenimiento del donante, que vamos a tener otra charla, pues esto es guiada por metas. Y esto lo vamos a ampliar en la siguiente charla porque estamos cortos de tiempo, pero lo principal que quiero que ustedes les quede es que debemos mantener las metas de presión arterial, de diuresis, evitar la sobredosis de fármacos, mantener una FEBI adecuada, un equilibrio hidroelectrolítico y una gasimetría adecuada. Hay mitos sobre donación incluso en nosotros, el personal de la salud. Importantísimo, la muerte violenta o accidental no contraindica los procesos de donación. Las religiones o creencias no están en contra de la donación y el trasplante de componentes anatómicos. Incluso los testigos de Jehová donan y reciben componentes anatómicos. El tráfico de órganos, todos los procesos de selección de los posibles donantes tienen un proceso donde nosotros tenemos una guía única, unos criterios únicos de selección nacional donde tienen que ver la histopatología del paciente, la antropometría, el grupo sanguíneo, donde están pendientes todas las IPS trasplantadoras, los pacientes en lista de espera, que hace y que garantiza que estos procesos no se puedan hacer en un garaje, no tenga una pues digamos, ningún proceso que pueda ser susceptible de manejarse de manera fraudulenta. La lista de espera tampoco, ya que esto está expuesto tanto en lista de espera como en programas de trasplantes. Entender la muerte es nuestro mayor reto para las familias, entender que este paciente que parece que viviera en un estado comatoso o vegetativo, no está en ese estado porque esos estados están relacionados con una persona que está viva, así tenga una lesión estructural importante, sino que está en muerte encefálica, o sea, una condición irreversible del fallecimiento de nuestro cerebro. La integridad del cuerpo. Cuando nosotros mencionamos cuántas personas ayudamos a través de la donación, las personas se impresionan pensando que no va a quedar la integridad del cuerpo y todos los procesos de donación y trasplante se hacen verificando que nuestro paciente, nuestro donante, conserve la integridad completa de su cuerpo. Anónimo, nosotros los procesos de donación y trasplante podemos hacer la comunicación a la familia solamente del género y la edad de las personas a quien ayudaron a través de la donación, cáncer, infecciones y drogadicción. Muchas veces tenemos posibles donantes de pacientes que vemos que tienen las condiciones sociales difíciles y creemos que por eso pudiera no ser donante. Entonces, importantísimo la alerta con un Glasgow menor a 5 y una lesión catastrófica sin otra contraindicación. Alertamos la red y ya es la red, nosotros el grupo de donación, quien define la selección y la aceptación de este posible donante. Esto es un proceso articulado de todos, importantísimo la empatía y la comunicación del duelo, el trato humanizado a nuestros pacientes y saber que todos hacemos parte de este proceso de donación y trasplantes. Una segunda oportunidad para nuestros pacientes en este momento. Aquí les estoy mostrando una paciente trasplantada de hígado. Otro paciente que estuvo en esta oportunidad de vida, recibió su hígado, al año pudo casarse, tener hijos, son realidades. Nuestra primera paciente trasplantada de corazón en Imbanaco y además la paciente más pequeña en su momento trasplantada en nuestra regional. Donante vivo, el tío que le dona a su sobrino. Miren cómo son los resultados reales de estas oportunidades de vida. Entonces, muchísimas gracias a todos, súper invitados a seguir participando en estas actividades y los dejo a continuación con el doctor Hernán Felipe Castillo, que les va a hablar sobre la comunicación de malas noticias. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Astrid Castaño por tan excelente presentación. Ahora yo, Felipe Castillo, les voy a hablar sobre la comunicación de malas noticias y la entrevista familiar enfocada a la donación de órganos y o tejidos. Objetivos en la comunicación de malas noticias. Primero, hay que conocer las diferentes respuestas emocionales de las familias ante el dolor provocado por la pérdida. Hay que tener claro que la familia es totalmente
diferente. O sea, un núcleo familiar como el nuestro no podemos coger el espejo y decir, no, es que esa familia va a tener la misma actitud que ha tenido mi familia. Hay familias desunidas, hay familias que el núcleo familiar es totalmente disfuncional. Y además de que las familias son diferentes, cada individuo dentro de la familia es un mundo aparte. Por eso los procesos de duelo no son iguales para cada individuo y hay que abordarlos de manera diferente cuando se presentan a la hora de comunicar una mala noticia o dar una entrevista familiar para lograr la donación de órganos y o tejidos. Hay que establecer una relación de ayuda con las familias en duelo, acordarse que primero vamos a hacer su apoyo. Un ejemplo personal es que yo cuando apoyo a las familias y logro que ellos nos donen o nos ayuden, siempre les doy primero el apoyo. Muchas veces no pienso en la donación, lo dejo de último, sino que pienso que yo voy a ser la única luz, la única esperanza para esa familia en esos momentos tan dolorosos. Hacer uso de técnicas y habilidades de comunicación que permitan sentirse eficaz en este tipo de procesos. Hay que proporcionar seguridad y confianza a través del respeto, la empatía y la autenticidad. No todos tenemos el mismo carácter, no todos manejamos el diálogo igual, todos también somos un mundo aparte. Y una palabra que me encanta, que es la empatía. Pónganse ustedes en los zapatos del otro y piensen cómo le van a hablar, cómo le gustaría que le hablaran a usted si le van a comunicar que un familiar falleció, ¿sí? ¿Cómo le gustaría? O sea, cuando usted se pone del lado del otro y lo que puede llegar a sentir, las palabras que no le gustaría escuchar en ese momento, de esa forma uno va a tener la delicadeza y el cuidado para tener un adecuado abordaje a la familia. ¿Cómo comunicar una mala noticia? Pues primero entender que el duelo es prácticamente lo vivimos a diario. A veces hay duelos momentáneos, por así decirlo, hay duelos que duran un poco más, hay duelos que son eternos y esos duelos eternos son los que son más difíciles de manejar y cuando hay cosas que pudimos o nos interrogamos de que pudimos haber hecho algo mejor. El que es capaz de encontrar sabrá también separarse, de igual modo que la separación es el prerequisito de todo encuentro. Entonces siempre vamos a vivir duelos desde pequeños, como por ejemplo cuando nos separamos de los padres, ya sea por un viaje, cuando nos separamos de la novia, del esposo, cuando tenemos esa ausencia momentánea o eterna de ese ser querido, vamos a experimentar un duelo. El proceso del duelo y sus manifestaciones, pues todos conocemos las etapas del duelo que son pues expresadas por Elizabeth. Me encanta ese nombre que es bastante bonito. Elizabeth manifiesta que hay varias etapas y que son la ira, que son cuando nosotros hacemos la negación, cuando hacemos la etapa de negociación, cuando hay depresión, cuando hay aceptación ya de la muerte y que ya no vamos a volver a ver ese ser querido. ¿Por qué se los digo? Alguien dirá, no, porque se los expreso de manera, o sea, que no están en el orden que es, porque cada individuo lo vive de manera diferente. Hemos tenido familias que dentro de la misma familia hay uno que niega que el paciente ha muerto, hay otro que llega y está en su proceso de ira y se desquita con los objetos, tira sillas, le pega a las paredes. Hay otro que tiene un aislamiento, se encierra y no es capaz y empiezan con algo de alexitimia y no son capaces de expresar sus sentimientos. Sí, esas personas también hay que comprenderlas y ayudarlas. Y nunca, nunca, a pesar de que estas personas tengan un comportamiento agresivo, nunca tomárselo personal. Estas personas están pasando por un momento difícil. No piensen que es contra el doctor, contra ustedes, contra la institución. Cuando les hacen de pronto los reclamos que fue por su culpa, doctor, porque no hicieron lo posible, no se lo tomen personal. Traten de dar siempre ese apoyo y comprenderlos, y explicarles de manera, pero dejarlos aflorar sus sentimientos para después abordarlos de manera adecuada. Sentimientos se pueden dar muchos, tristeza, enfado, culpa, hay autorreproche porque no lo llevé a tiempo a la clínica, hay ansiedad, soledad, fatiga, impotencia, hay gente que queda en shock, no sabe qué decir, no sabe qué hablar, ni siquiera, o sea, les explica a uno que ha muerto
incluso cuando hacen parada cardíaca y las familias no han entendido ni siquiera, no, mi hijo está vivo. Incluso cuando es parada cardíaca, aún es más difícil explicarles que ha muerto porque cuando hay muerte encefálica es un fallecimiento, ya sea, o sea, es médica a nivel médico, a nivel legal y a nivel científico que está muerta. La insensibilidad que puede pasar que pacientes o las familias pues no presentan algún sentimiento como tal, sensaciones físicas, vacío, opresión torácica, opresión de la garganta, angustia, ahogo, falta de energía, debilidad muscular. Tener en cuenta también que estas sensaciones físicas, por ejemplo, hay que ver si, por ejemplo, es la mamá, es una adulta mayor y tiene antecedentes de enfermedad cardíaca y está pasando por estos síntomas, es mejor que ustedes de una la remitan a urgencias. Hemos tenido familiares que en Imbanaco, con parada cardíaca, le contaron a su familiar, ve, falleció su hermana, y la hermana hizo parada cardíaca cuando se le dio la noticia. Entonces son cosas que pueden pasar, es mejor estar prevenidos en cuanto a eso y estar atentos y también tener un equipo adecuado para cuando se den estas noticias que pueden afectar por múltiples formas pues a la familia. Cogniciones, negación, confusión, preocupación, alucinaciones, irrealidad, conductas bastante diversas, llanto, aislamiento, búsqueda, llevar objetos pertenecientes al ser querido, dificultad para concentrarse, incluso cuando uno está hablando con ellos y les está contando y los está acompañando, no pueden concentrarse, no entienden la noticia, no entienden lo que se les dice y uno tiene que tener la empatía y saber que como están en un proceso tan doloroso, la parte de entendimiento no es el mismo que estar uno en su sano juicio y sin este dolor tan grande. Trastornos del sueño alimenticios que se pueden dar, agresividad, teoría de la comunicación. Es importante que nosotros al tener una idea a comunicar, uno va a mandar un mensaje a través de un canal. Hay mucho ruido, puede haber mucho ruido, por eso hay que tener la forma de apagar todo ese ruido alrededor para que el mensaje pueda llegar claro. Hay que darlo con palabras sencillas que la persona entienda. Por eso es muy, muy bueno el análisis que uno le da a la familia para mirar el nivel cultural, el nivel intelectual, cómo vamos a llegar a llevar ese mensaje de manera adecuada, que ellos no lo comprendan, que la idea sea obtenida, que el receptor pueda decodificar ese mensaje que nosotros hemos enviado. El ruido, ¿cómo se apaga? Sí, el ruido, por ejemplo, apagando los celulares, no teniendo los celulares encendidos, teniendo una sala especial donde no vayamos a tener interrupciones por enfermería, por los auxiliares, que no haya, por ejemplo, el sonido de las UCI, los pitos. Es mejor que la familia no se distraiga y debe haber una retroalimentación. Nosotros debemos tratar de mirar si el mensaje que nosotros enviamos al receptor fue entendido de manera clara y tener la paciencia de que muchas veces en estas situaciones vamos a tener que repetir el mensaje una y otra vez. Niveles en la comunicación, nivel denotativo o comunicación verbal. El mensaje debe ser claro, sencillo y directo, mensaje corto, siempre respetuoso, dar oportunidad de que ellos escuchen, no tratar varios temas en uno, sino que dividirlos y dar un tema para que ellos comprendan y luego pasar al otro tema, no darlos de manera simultánea que no logre el entendimiento de la persona. Está también el nivel metacomunicativo, comunicación no verbal. La expresión facial, muchas veces tenemos un mal día, estamos de mal genio, o estamos demasiado efusivos, estamos muy contentos. La expresión facial debe ser una expresión en la cual sea que prácticamente transmita paz a la familia, no que de pronto, o sea, nosotros no podemos estar totalmente felices en un momento de dolor, tampoco podemos estar con una expresión en la cual genere nuestro malestar durante el trabajo porque tenemos algún inconveniente o porque tenemos algún problema con el hijo, con la novia, o incluso si hemos tenido alguna pérdida reciente, no podemos manifestarla a la familia porque eso nos hace que la familia lo tome de manera personal y a la hora de abordarlos ellos sientan que estamos desplazando la teoría del desplazamiento, desplazando esas emociones hacia ellos y que finalmente a la hora de acompañarlos no sea adecuado.
la mirada, la sonrisa, el contacto físico. El contacto físico, no a todas las personas les gusta el tacto. Hay personas que se comunican a través del tacto, son muy cinéticos, hay que abrazarlos, hay que darles la manito, pero nunca hacerlo sin permiso de ellos y si no se da la situación. Y lo otro es que si hay una postura de violencia, agresividad, no tocarlos, no abordar como, no, venga, lo abrazo para que se calma, no, porque primero hay que también cuidar nuestra integridad. La postura, no tener una postura totalmente erguida, fría, sino una postura más bien que apacigüe las aguas, que sea una postura adecuada, la orientación hacia dónde estamos mirando, asentimientos de la cabeza cuando ellos hablan. Muchas veces ellos tratan de expresarse y nosotros no le damos ninguna respuesta verbal ni no verbal, entonces ellos sienten que no están siendo escuchadas. Entonces es mejor esos asentimientos en la cabeza para que ellos sientan que hay una respuesta de lo que están hablando. El silencio, hay que respetar los silencios. El tono de voz debe ser adecuado, no debe ser un tono en el cual nosotros lo manejemos como si estuviéramos dando una orden o una noticia, por ejemplo, como si fuera que ellos estuvieran escuchando un noticiero. Estamos informando que se acaba de morir su familiar, No, no, o sea, estamos tratando de tener la mayor empatía con ellos y tener una conexión real para que sea más llevadero este proceso de duelo. El ritmo del lenguaje, la melodía de la voz y las pausas que a veces son necesarias. Objetivos de la comunicación eficaz: hay que intercambiar los mensajes de tal manera que la percepción del receptor sea idéntica a lo que pretende el emisor. O sea, muchas veces nosotros tratamos de comunicar algo, pero realmente no nos hacemos comprender. Entonces hay que estar seguros que ese mensaje sea comprendido por el receptor. En una situación de crisis emocional, facilite la expresión de sentimientos, emociones, permitirlos llorar, no irles a decir, no, no llore, que esto va a pasar, no, déjenlos que expresen. Hay que darles el apoyo, hay que proporcionar seguridad y confianza a través del respeto, la empatía y la autenticidad. Escucha activa, los reflejos de las emociones, la clarificación, la paráfrasis. O sea, no usemos tecnicismos que la gente de pronto no nos va a comprender, y por eso es muy importante ver el nivel de intelectualidad y el nivel de educación y la parte cultural para saber cómo nos vamos a comunicar y tratar de transmitir esto que pasó de manera sencilla y que sean comprensibles para ellos. El silencio, las preguntas que ellos hagan, debemos estar preparados para responder todo tipo de preguntas. ¿Por qué está conectado un ventilador? ¿Por qué, a pesar de que por qué está calientico si está muerto? ¿Por qué le están pasando líquidos? ¿Por qué le sigue latiendo el corazón? Entre otras cosas que, si ellos preguntan, debemos estar preparados. Incluso hay preguntas difíciles que de pronto ellos pueden ver que el paciente tuvo un movimiento del brazo, un movimiento de la pierna, estos reflejos de liberación medular, ¿sí? O el reflejo de Lázaro, por así decirlo. Ellos se mueven, pero prácticamente es por la médula, no es porque estén vivos. Entonces, si ellos preguntan por qué se movió, si está muerto, nosotros debemos estar preparados para responder todo esto. La comunicación en el proceso de donación: primero hay que hacerle comprender a la familiar o a los familiares que esta persona está muerta, ¿sí? No es que nosotros les vayamos a decir, no, madre, padre, es que hay que esperar un milagro, es que tiene diagnóstico de muerte encefálica, pero Dios lo va a salvar. No, tener en cuenta que el diagnóstico de muerte encefálica es un diagnóstico el cual es irreversible. El proceso, ya cuando hay un diagnóstico adecuado, que se valora por las diferentes especialidades, que hubo un garante, que nosotros revisamos que el diagnóstico de muerte encefálica estuviera hecho de manera correcta, no hay vuelta atrás. Entonces, no darles falsas esperanzas, porque ellos, al tener esas falsas esperanzas, a la hora que nosotros solicitamos la donación, no nos van a entender. Esta comunicación de la muerte debe ser de los médicos tratantes como tal, ya sea el médico intensivista, el médico general o el neuro que está tratando pues la patología que lo llevó a la muerte encefálica.
pero nosotros podemos hacer el acompañamiento. Y muchas veces cuando la familia no entiende la muerte encefálica, nosotros durante la entrevista familiar hacemos un reforzamiento para saber si la familia realmente entendió la muerte, porque nunca vamos a solicitar la donación de órganos y tejidos si la familia no ha entendido que el paciente está muerto. Hay que tener respeto, hay que ser cálido, hay que tener empatía, la autenticidad que les decía. ¿Cómo hacerlo? Siempre saludar, la comunicación verbal, saludar, presentarse, llamar al fallecido por el nombre, no decir, no, es que el paciente de la cama tal, no, es que el paciente, el posible donante, no, ellos tienen nombre, tienen apellido, hay que usar lenguaje sencillo, no hay que usar tecnicismo, mensajes cortos, frases estructuradas y leves, facilitar la expresión de emociones y no utilizar frases hechas como tranquilo, no lloren, no sé qué, que ellos que ellos se puedan expresar, ¿sí? Comunicación no verbal, mirada abierta, expresión facial serena, esa era la palabra que les quería comunicar ahorita, dar una expresión que demuestre serenidad, el contacto físico es importante, pero siempre y cuando las familias lo permitan. Tono de voz suave, ritmo del lenguaje cadente, hacer pausas. El entorno debe ser íntimo, lo que les decía, disminuir el ruido hasta lo más posible. Entonces hay que descolgar el teléfono, poner el móvil en silencio, tener preparado pañuelos. Ellos agradecen mucho este tipo de atenciones. Entonces, por ejemplo, si está llorando, ofrecerle un pañuelito, una bebida caliente, lo que uno les aporte para que ellos se sientan mejor. Esto ayuda a tener una mejor relación con ellos. Evitar las barreras físicas, no vamos a dar las noticias detrás de un mueble ni detrás de una ventanilla, tampoco debemos estar de pie ni mostrar algo de superioridad, nosotros debemos estar igual. Los ojos prácticamente deben estar a la altura de los ojos de ellos para que ellos sientan que no somos ni más ni menos que ellos, sino que somos un igual, que le estamos comunicando y que esa noticia, ese dolor, a pesar de que no es nuestro familiar, nosotros también lo estamos sintiendo, pero nosotros sí guardando la serenidad y tampoco nos vamos a poner a llorar delante de ellos. Aunque esto afecta mucho incluso a los que hacen la entrevista, nosotros sí debemos contener nuestras emociones porque nosotros vamos a ser un pilar, un apoyo para ellos, no algo débil, el cual va a mostrar esa debilidad. No es que sea débil para debilidad llorar y eso no es debilidad, pero en ese momento que estamos siendo apoyo no podemos demostrarlo. Ya podemos ya en la casita, con nuestros seres queridos, con nuestra jefe, con nuestros compañeros, pero con la familia es mejor que ellos sientan que nosotros somos su polo a tierra y su sostén. No poner barreras que ya le han dicho, no piernas cruzadas, brazos cruzados, no poses de superioridad. Haz, Señor, que seamos sinceros al aconsejar, diligentes en el curar, ajenos al engaño, suaves al anunciar el misterio del dolor y de la muerte. Esto es lo que teníamos para el día de hoy. Lamentablemente la doctora Marcela Guevara no pudo estar con nosotros, pero esta es prácticamente toda la presentación y el mensaje ya quería dar respecto a la comunicación de las malas noticias y lo que corresponde a la entrevista familiar. Toda entrevista, yo sé que ustedes pueden tener la empatía, pueden tener todo para hacer una entrevista familiar y hacer una solicitud de órganos. Sin embargo, nosotros, los que están prácticamente direccionados para hacer este tipo de abordajes son los coordinadores operativos de donación y trasplantes de órganos y tejidos, que somos nosotros los que hacemos la entrevista. Tener en cuenta que no es que ustedes no tengan las competencias, todos pueden tener la competencia, la empatía para dar una mala noticia y hacer la solicitud de órganos y tejidos. Sin embargo, estas entrevistas requieren de tiempo. Comentarles que yo he tenido entrevistas hasta de 3 o 4 días, ¿sí? O sea, que estas entrevistas prácticamente cuando se alargan, eso no, ustedes no tienen que cambiar de turno, tienen más pacientes para atender.
nosotros nos dedicamos exclusivamente a la familia, por eso el abordaje debe ser de nosotros. Tener en cuenta que nunca se debe hacer un abordaje a la familia antes del diagnóstico de muerte encefálica. ¿Ustedes cómo verían que uno le diga, ve, dóneme sus órganos, pero el paciente está vivo? No, jamás, nunca hacerlo. Si ven a un coordinador hacerlo o si ven a alguien hacerlo, por favor recomendarle que no lo haga porque también es un atropello a las familias hablarles de donación cuando el paciente ni siquiera está muerto. Gracias pues por la atención, un abrazo a todos y muy buenas noches. Cualquier pregunta, duda, estamos acá para resolverlos. No sé si de pronto hay en conferencia, de pronto hay alguien que quiera preguntar algo. Yo creo que ahí se activa sí. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Castaño, al doctor Castillo, por tan excelente conferencia. Es muy tranquilizador saber que hay profesionales que están abordando este tema tan importante del trasplante en nuestros hospitales y que están concientizando a los médicos, al cuerpo médico y de enfermería y a todos los que tienen que ver un momento dado con los pacientes de una UCI, de un servicio de urgencia. O sea que me parece muy lindo el manejo que se le está dando de puertas hacia adentro. En la parte de puertas hacia afuera, o sea que ya empezamos a tocar la educación de la comunidad, enseñarle a la comunidad la importancia que, que es este tema de los trasplantes, qué tanto se está haciendo en ese sentido, nos quedamos corticos todavía, o el ministerio o a quien le competa dar todos estos programas educativos lo están haciendo con suficiencia o están corticos. Bueno, doctor, muchas gracias por la pregunta. Pues sí, realmente incluso dentro de la disposición de los dineros a nivel nacional hay una disposición direccionada para esto. Hay un rublo direccionado para todos los procesos de sensibilización en la donación. Sin embargo, pues lamentablemente todos estos procesos terminan siendo manejados más por el ente privado. Las IPS trasplantadoras son quienes hacen todos los procesos de sensibilización de donación y trasplante a nivel pues, de la población. Si hay alguna participación por parte de la regional, en este caso la Gobernación del Valle, sobre todo en los últimos años, ha tenido actividades de sensibilización con los médicos rurales, con personal en general. Se trabaja, pero siempre tenemos oportunidad de mejora por trabajar un poco más y poder disponer de recursos de la nación para poder estimular y sensibilizar y sobre todo educar a la población en general en esto. Sin embargo, doctor, como le digo, nosotros y con base a lo investigado y a lo certificado en España, donde habla que el impacto mayor es a través del grupo, digamos, del personal de la salud. Ese es el foco principal ahora de las IPS trasplantadoras. Nosotros, Fundación Valle de Lili, lidera un proceso que se llama Hospital Donante, el cual hemos copiado en varias instituciones del país, donde hemos visto cómo la tasa de donación en estas IPS generadoras, en este caso también trasplantadoras como Clínica Imbanaco y Fundación Valle de Lili, la tasa de aceptación para los procesos de donación por parte de la familia son muy grandes. Si bien hay una ley que dice que todos somos donantes, a no ser que ejerzamos nuestro derecho por nuestra donación, cuando no hay una formación por parte de la familia, cuando nosotros no hemos dicho en vida que queremos ser donantes, se hace una entrevista familiar en la cual nosotros acompañamos este proceso de duelo de la familia y vemos que no estamos vulnerando este derecho de la familia de tener un duelo sano. Entonces, no hay nadie que se les traiga los órganos sin que la familia lo sepa y lo acepte aquí en Colombia. Y retomando lo que le estaba diciendo de los hospitales donantes, dentro de estos hospitales donantes la tasa de donación es muy alta. Incluso nuestra regional, en tasa de donante por millón de habitantes, en los últimos años había tenido incluso tasas de donación muy por encima de las otras regiones del país.
¿Eso qué significa? Que nosotros como sociedad sí damos, sí tenemos digamos, el corazón de tener los procesos de donación. Sin duda hay familias que no lo entienden o que hablan de la donación en vida a partir del desconocimiento y deciden no donar sus órganos con base a una serie de Netflix o con base a una película que desinforma y terminan tomando decisiones en vida que van en contra de los procesos a partir del desconocimiento. Entonces, sí hay actividades que se hacen. Creo que de manera personal considero que siempre hay falta más educación. Y pues nosotros seguimos trabajando por aumentar los donantes. Esto hace parte de todos los procesos. Trabajamos también con la población, pero sí nos hace falta, sobre todo desde el punto de vista de apoyo por parte del gobierno, con ese rubro que deberíamos tener. Sí, creemos que a veces podríamos, o sea, nos hace falta mucho este proceso, pero pues nosotros como IPS trasplantadora movemos todos los recursos necesarios para poder impactar la mayor cantidad de población posible. Y en eso trabajamos nosotros. Vale, doctor. A usted, doctor, por la pregunta. Bueno, muchísimas gracias a todos. Hasta luego. Vamos a dar por cerrada la charla. Gracias a Promédico por la invitación y esperamos verlos el 27, que estaremos aquí con los temas de mantenimiento del donante y certificación de muerte encefálica. Hasta luego. Gracias. Eh, 14.